Ok, hijos, voy a ponerle silencio a sus micrófonos. Recuerden que los prendo nuevamente al final de la clase para si hay alguna duda, aclaración, queja, sugerencia. Lo vemos de una vez al final de la clase, ¿sale? Están en silencio, los vuelvo a recordar y al final los vuelvo a activar. Voy a compartirles pantalla. Primero que nada, buenos días. Hoy voy a dar un tema que me pareció muy interesante, que no está en sí dentro del programa, pero pues decidí cambiarlo para darles un poquito de información, ya que hay ahorita muchos comentarios al respecto de este tema. Es relacionado a lo que vamos viviendo ahorita, ¿no? Lo de la pandemia y todo este tipo de cuestiones. Y yo ya les había comentado en clases anteriores que yo les digo que ya considero que vamos a ser parte de la historia universal. Entonces, voy a hablar acerca de la gripe española, que me pareció muy interesante que ustedes conocieran un poquito acerca de ella, cómo se originó y todo ese tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Les comparto aquí pantalla de las diapositivas de Prezi. Ok, aquí les estoy mostrando la parte del índice, hijos, es qué es, la historia, el virus, en qué consiste y el virus actualmente, ¿verdad? Vamos a iniciar qué es y por qué se llama así y les voy explicando cada uno de los aspectos, ¿de acuerdo? Ok, primero, ¿qué es? Fue una pandemia muy grave que afectó a toda la población, fue causada por un brote de influenza virus subtipo H1N1 que fue extremadamente virulento. Aquí les puse algunas imágenes, ahorita al final de cada explicación les voy a poner todavía mucho más imágenes que me di a la tarea de investigar y que ustedes fueran viendo, y que fueran viendo la parte relevante de cada una de ellas. ¿Por qué se llama así esta enfermedad que se dio? Ok, esta enfermedad fue en Europa durante la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Acuérdense que vimos la parte de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues este virus fue en Europa durante la Primera Guerra Mundial en 1918. Las naciones aliadas silenciaron la pandemia de gripe en sus medios de comunicación. Entonces recuerden que en los tiempos de antes, pues los medios de comunicación no eran tan pues así como hoy en día, ¿no? Que hoy en día tenemos más accesibilidad a toda la información y que tenemos las redes sociales y que tenemos periódicos y miles de medios de comunicación en los cuales se nos está informando ahorita de dicha pandemia. Y en los tiempos de antes, pues los medios de comunicación pues ocultaban lo que sucedía realmente, entonces no había como que tanta crisis, tanto pánico en las personas en aquel entonces, y eso que fue un poquito mucho más fuerte, o tal vez ya cuando nos den las cifras finales, pues a lo mejor nos vamos a dar cuenta si fue similar o no dicha pandemia. Pero la prensa de España sí informó sobre la enfermedad, dando la sensación de que era el único país que afectaba la gripe. Aunque se llama la gripe española, pues no fue en España. Ahorita les voy a comentar parte de la historia. ¿Cuándo apareció? Apareció el 4 de marzo de 1918 y el verano de ese mismo año sufrió una mutación que lo transformó en un agente infeccioso letal. ¿De acuerdo? ¿Dónde apareció? Apareció en Kansas, Estados Unidos. Entonces aquí les puse hasta el mapita para que ustedes más o menos se dieran una idea. Entonces este inició en Kansas, a diferencia de este tipo de la pandemia de nosotros, fue en Estados Unidos, en Kansas. ¿Cuánta gente murió en dicha pandemia? Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ¿verdad? Hasta ahorita es como les digo, todavía no sabemos nuestro índice de mortalidad de la pandemia del coronavirus, todavía no se sabe cuál va a ser la diferencia de dicha pandemia con esta o cuál va a ser la comparación de índice hablando gráficamente, ¿verdad? Pero en esta pandemia murieron un número aproximado de 100 millones de personas. Y aquí está, les puse una pequeña gráfica. Igual estas diapositivas yo se las voy a poner en la plataforma para que ustedes se queden con dicha información por si en algún momento de sus vidas les llegan a platicar algún punto o demás y que les digan, pues yo ya conozco un poquito acerca de la historia de esa gripe que sucedió. El virus. Voy a platicarles un poquito del virus para que sepan de qué se trataba. Era un virus de la gripe aviar que sufrió varias mutaciones
quisieron que pudiera infectar a humanos. ¿En qué consiste? ¿Cómo se contagió o cómo se contagia, cómo se contagió esta enfermedad? Por contacto directo con un enfermo o material contaminado mediante gotas respiratorias liberadas al toser o estornudar. Y también se propagaba por el aire, entonces todavía los síntomas eran un poquito más complicado, porque imagínense, también se propagaba por el aire y todo eso. Entonces ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos más medidas precautorias, gracias a que tenemos muchos medios, conferencias y demás, sabemos cómo cuidarnos de él, pero antes pues todavía no. Fíjense, les voy a compartir algunas de las imágenes para que ustedes más o menos se den cuenta. Aquí le pongo. Nuevamente. Bueno, aquí les puse nuevamente lo que son los síntomas. Fíjense, lo que me interesó mucho fue esta parte, que es más o menos a la actividad asociada que ustedes van a hacer, de cómo eran los periódicos de antes y cómo era que daban dicha información y cómo lo transformaban y cómo nos iban poniendo los puntos más relevantes de estas notas, ¿no? Y aunque les digo que los medios de comunicación no eran tan fuertes en aquel entonces, pues aún así habían periódicos y decían un índice de las personas y ponían fotografías de lo que estaba sucediendo en el momento. Y me llamaban mucho la atención estas fotografías porque yo decía, wow, qué interesante, ¿no? Porque a lo mejor las fotografías que se están tomando hoy en día y todo este tipo de cuestiones, pues van a formar parte de la historia al final de cuentas, ¿no? Que es la parte triste, claro, es la parte triste porque hay muchas cuestiones o muchos puntos a tratar al respecto. Miren todas las fotografías de tantas personas que estaban ahí con sus cubrebocas y demás, y tener estas fotos antiguas, wow, o sea, es realmente sorprendente, ¿no? Y decir, nos tocó vivir esta parte de la pandemia. Sí, es muy, muy interesante. Todas estas fotografías se las encontré en una página que también se las voy a colocar ahí directamente en la plataforma para que vean también el tipo de fuente, ¿no? De saber de dónde sacamos las imágenes y demás. Pero estas son las imágenes que se vivían en aquel entonces. Fíjense que el día de ayer un compañero publicó lo que es como un tipo poema al respecto y mencionaba nuevamente esto, entonces déjenme, les doy lectura a ver porque me gustó mucho, es acerca de lo de la pandemia que se vivió en aquel entonces. Déjenme ver si lo encuentro aquí para darle lectura. Dice, la historia se repite del escrito en 1869, fue antetemporal, fue escrito en 1869 por Meara. Y la parte dice así, y la gente se quedaba en casa y leyeron libros y escucharon y descansaron, e hicieron ejercicios e hicieron arte y jugaron, y aprendieron nuevas formas de ser y se detuvieron y escucharon más profundo. Alguien meditó, alguien rezó, alguien se encontró con su sombra y la gente comenzó a pensar diferente y la gente sanó. Y en ausencia de personas que vivieron de manera ignorante, peligroso, sin sentido y sin corazón, la tierra también comenzó a sanar y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron, se afligieron por los muertos e hicieron nuevas elecciones y soñaban con nuevas visiones y crearon nuevas formas de vivir y sanó completamente la tierra. Justo cuando fueron sanados, la gripe española, pandemia 1919, fue tomada durante la gripe. Esto duró 2 años. Entonces, imagínense, duró 2 años, 2 años. Entonces, realmente nosotros todavía no nos dicen cuánto es lo que está durando, porque acuérdense que aún no termina. Hay muchos, a lo mejor, personas que hoy en día ya, hablando de nuestra pandemia, claro, todavía no termina esto, algunos lugares ya se están dando de alta, algunos países ya se están recuperando poco a poco, pero aún no existe un cura, ¿no? En sí, entonces es algo por lo cual nos debemos de cuidar prácticamente. ¿Y por qué quise tomar este tema como tema final de Historia Universal? Porque acuérdense que en clases presenciales yo les decía esta parte, ¿no? Que cuando platicábamos de la Segunda Guerra Mundial, cuando yo les decía, ¿ustedes piensan que va a haber una Segunda Guerra Mundial y todo este tipo de cuestiones? Entonces, así como pasó lo de la gripe española y que jamás nos imaginamos vivir nosotros
la parte del coronavirus y que se fuera a transformar de tal manera, ¿no? Porque yo recuerdo que yo escuchaba las noticias cuando estaba iniciando y pues jamás imaginábamos que fuera a llegar a nuestro país, ¿no? Y que gracias a Dios nosotros alcanzamos a resguardarnos mucho antes, porque acuérdense que nosotros empezamos la cuarentena antes de que se nos pidiera, entonces fue uno de los puntos importantes por los cuales ahorita en nuestra ciudad o en nuestro país pues no está en el pique, ¿no? No está hasta el final de esto, o muchas personas todavía no creen en esta parte, pero pues yo nada más los invito a que conozcan un poquito también de nuestra historia y que básicamente ustedes estén siempre bien informados, y no nada más de la historia de la élite española, sino también de esta parte, porque al final de cuentas va a ser una historia, algo que contar, realmente va a ser algo que contar en algunos años con sus nietos, con sus hijos, ¿verdad? En sus otras escuelas. Ustedes están en quinto semestre, van para sexto, entonces va a ser como que una odisea totalmente, ¿no? De recordar cómo quinto semestre lo vivieron de esta manera. Entonces, son puntos muy, muy importantes. Ahorita voy a reiniciar sus micrófonos, entonces me gustaría que comenten puntos al respecto, ya sea de algún otro tema, que les haya quedado alguna duda de alguna actividad. Ahorita déjenme, antes de eso, les voy a compartir pantalla de la actividad que vamos a elaborar, así como en todas las clases que me gusta compartirles, para que si hay alguna duda de una vez lo solucionemos, ¿de acuerdo? Y aquí les puse lo que es la actividad, dice actividad lunes 18 de mayo, Historia Universal. Dice actividad, elabora en tu cuaderno utilizando creatividad, información y dibujos para que ustedes no tengan que salir ni nada por el estilo en conseguir imágenes o que tengan que hacer impresión. Acuérdense que es nada más con información que ustedes tengan a su alcance y pueden hacer dibujos, ¿de acuerdo? Ustedes son muy creativos, vamos a sacar ese lado creativo. Dice, van a elaborar... Maestra, no sé dibujar. No sabe dibujar, como puede dibujar, si por ejemplo puede dibujar como un cubrebocas o algo así sencillo. Acuérdense que lo que importa es su creatividad, ¿de acuerdo? Van a hacer un periódico con el tema de la influenza española, respondiendo los siguientes puntos: qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Igual les digo que voy a subirles las diapositivas que vimos ahorita para que de ahí obtengan la información. ¿De acuerdo? Y aquí les puse así como un ejemplo de un periódico. No necesariamente lo tienen que hacer como los que encuentran en internet. Ustedes tienen que sacar su lado creativo. A mí no me va a mortificar la parte de que, híjole, no saben dibujar, ese tipo de cuestiones. Acuérdense que a mí lo que me gusta calificar es la información y la parte creativa que ustedes le ponen ahí. ¿De acuerdo, hijos? Las actividades, hijos, si tienen actividades pendientes, pues hay que entregarlas, hijos. Todavía están a tiempo. Si me deben actividades, ya sea de la cuarta, de la quinta, aún me pueden entregar. Acuérdense que aquí yo llevo el registro de ustedes. Déjenme busco la lista. Aquí está. Aquí yo tengo el registro de ustedes. Igual se los voy a estar mandando en el grupo como lo he manejado. ¿De acuerdo? Aquí también ya lo que está en marca texto es las personas que me presentaron el examen. Entonces también se los voy a estar mandando ahí mismo en el grupo para si me deben todavía actividades, si no tienen la palomita, todavía están a tiempo de entregarme esta semana, hijos, ¿de acuerdo? ¿Qué más se me pasa a comentarles antes de abrir el micrófono nuevamente a todos? Fue un placer trabajar con ustedes, hijos, así ya los había tenido en algunas otras materias. Historia Universal es una de las materias que me gusta bastante. Me gustó mucho darle la clase a ustedes. Qué bueno que me tocó este grupo, qué bueno que se estuvieron conectando constantemente. Y saben que siempre ahí estoy, ¿no? Ahí estoy, cualquier duda, aclaración, queja, sugerencia, siempre pueden estar aquí. Les dejo de compartir pantalla para activarles los micrófonos. Si no, ustedes también a ustedes mismos les puse para que se reinicien, ¿de acuerdo? Muy bien. Karina, Miguel, Viviana, Enrique, ¿hay alguna duda, aclaración, queja, sugerencia? No, maestra, por mi parte no. ¿Por su parte no, Karina? ¿Miguel? Pues no, la verdad no. No, hizo muy bien. Viviana tiene desactivado el micrófono. Viviana. No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna otra actividad? ¿Tampoco? No. No, ninguna. Ok, hijos. Ya las entregué. Prácticamente el día de hoy es nuestra última clase Zoom. Entonces, si tienen a sus compañeros todavía en contacto con algunos de los que les estaba mencionando en clases anteriores,
Comuníquenles, díganles que se comuniquen directamente conmigo, que aún tienen oportunidad de recuperar las actividades y todo este tipo de cuestiones. Estamos en tiempos de pandemia, entonces estamos para ayudarnos. No regalamos una calificación, sino que los ayudamos, ¿verdad? Ayudamos todavía para que entreguen esas actividades, que recuperen la parte de los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces ustedes siguen estando totalmente activos, los felicito, muchísimas gracias. Ustedes han sido un grupo muy bueno, ¿eh? En general, las personas que me han estado trabajando, no tengo números reprobatorios porque me han estado entregando sus actividades. De hecho, los exámenes salieron muy bien. La mayoría me salió con 10, 9 y 8. Entonces, eso me arroja a mí números muy, muy buenos. Los felicito por mi parte. Muchísimas gracias, chicos. Sigan así, sigan trabajando al igual en todas las materias. Échenle muchas, muchas ganas en todas sus materias. Ahorita les toca la clase de geografía, ¿verdad? Si mal no recuerdo, con el profesor. Sí. Ivonne, le mandé un mensaje y nunca me contestó. No le contesto, digo. De todos modos, sí les puse ahí ahorita les cambié la fecha. Van a entrar con el mismo enlace. Con el mismo enlace que han estado entrando en las clases anteriores, van a entrar, hijo.